Muy buenos días, pastores. La paz de Cristo, Pastor Alonso. Marlon, bendiciones. ¿Cómo me le va? Amén, Pastor Hugo, la paz de Cristo. La paz de Bendiciones. Cristo. Amén, amén. ¿Cómo está mi pastor? ¿Qué tal? Bien, bien, Pastor. ¿Listo para la clase de hoy? Perfecto, Pastor, listo para hacer la clase de hoy. Comenzando Bibliología 2. Bibliología 2. Perfecto. Vamos a trabajar hoy en nombre de Jesús. Listo, Pastor. Este material es un material pero excelentísimo. Tenemos mucho que aprender de ahí, Pastor Alonso. Entonces, bueno, mientras tanto vamos orando nosotros. Se nos desconectó Marlon y aquí van llegando poco a poco los pastores. El lunes se está llenando más. No sé si es que está quedando más tiempo para el lunes, pero bueno, vamos a seguir el trabajo y finalmente pues veremos. La- Si Perdón, Pastor, la misma clase de hoy la das el lunes, ¿verdad? sí, 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 sí. Ya, ya. No sé que de pronto cambiabas allá algo o no. No, de pronto vamos a continuar abriendo este espacio porque algunos, por el trabajo, ¿no? De los pastores. Sí, Por el claro. momento los sábados sale que hacer, o a veces el lunes sale algún evento. Y ya el pastor al menos pudo estar el sábado. Sí. Pastor Alonso, oremos por favor, diríjanos usted en oración y vamos a empezar aquí, en nombre de Jesús. Bueno, oremos entonces, el pastor y los pastores que tienen allí o las hermanas también. Hagamos una oración a Dios, Padre, Dios todopoderoso y glorioso, eterno Dios del cielo. Te damos toda la honra, toda la gloria, toda la gracia, Señor, porque es tuya, Padre. Y en esta preciosa mañana, Dios, te pedimos, Dios, tu bendición, Señor. Te pedimos, Padre, de tu sabiduría, de tu inteligencia, Señor, para que tu poder, tu gloria, Dios, venga, Padre, sobre nosotros, Señor, a bendecirnos, Padre de la gloria, y a traer, Señor, ese conocimiento, Padre, que necesitamos cada día, Señor, Dios del cielo, de las Escrituras, Padre. Que tu Espíritu Santo, Dios, nos dé luz, Señor, de tu palabra en esta preciosa mañana. Gracias, Señor. Amén. Y amén, Jesús. Amén, Jesús. Gloria al nombre del Señor. Amén, amén, amén. Listo, perfecto. Muchas gracias, Pastor Alonso. Entonces vamos a pedirle a Dios que nos guíe en este trabajo de hoy. Bendito sea su nombre. Vamos a ver el periodo intertestamentario, que es el periodo que emprende de 400 años de silencio. Entonces podemos llamarlo como periodo intertestamentario porque está en medio de los dos testamentos, del Antiguo y el Nuevo Testamento. O lo podemos llamar como los 400 años de silencio, o también lo podemos llamar como el túnel del silencio. 400 años de silencio profético. El pueblo de Israel trae una trayectoria de muchos años, desde el año que es llamado Abraham, más o menos el año 1800 antes de Cristo. Desde ese tiempo se trae una trayectoria excelentísima, donde los profetas, los siervos de Dios, estaban siendo llamados, escogidos, se les había entregado una misión de, como te dijera, de hablar, no solamente hablar, sino de dirigir al pueblo. Porque si comenzamos en el periodo de patriarcas, como Abraham, pues Abraham fue llamado para eso, ¿sí? Fue llamado para eso. Bendiciones, Huguito. Buenos días. Pastor, Dios lo bendiga. Tenía problemas de internet, pero ya solucioné, pastor. Bendiciones para todos. A ver, gracias, Huguito. Listo, entonces estamos hablando aquí, Huguito, del periodo intertestamentario. 400 años de silencio profético, también es llamado el túnel del silencio. ¿Sí? Y estos 400 años comprenden entre Malaquías y Mateo. En la prescripción bíblica, como en la organización bíblica,
Porque nosotros conocemos claramente que el libro de Mateo no es el primer evangelio. El primer evangelio realmente es el evangelio de Marcos, ¿cierto? Que es dado a conocer más o menos en del año 55, 45 en el 55. En ese periodo más o menos es conocido el evangelio de San Marcos, que también era llamado Juan y apodado Marcos. Entonces, no hubo profeta cuando había una tradición de profetas, de sacerdotes, de hombres que habían sido enviados al pueblo de Dios a ser dirigidos, a traerles una palabra. De un momento a otro llega un silencio, pero en este silencio, en estos 400 años de silencio, pues allí acontece algo poderoso. Se escriben libros apócrifos, nacen los saduceos, los fariseos, los esenios. Es un periodo que nosotros lo vemos muy interesante, que la Biblia no lo relata, claro, la Biblia no lo relata, pero sí lo vemos interesante frente a todo lo que aconteció, porque aunque no había profeta, pues se fue propagando de alguna manera lo que ya se había quedado escrito en la palabra del Señor. Entonces aquí dice, este tiempo transcurre entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, es también conocido como el periodo del silencio, ¿cierto? Y algo muy importante, es el escenario, allí se hace una preparación del escenario para la llegada de Cristo y la propagación del Evangelio. Parecía increíble, pero en este periodo se preparó ese escenario para que Jesucristo, nuestro Salvador, llegase, para que se prepararan aquellos grupos de los que nosotros veníamos hablando, grupos que hicieron interpretación del judaísmo y grupos que recibieron a Jesucristo para aquel tiempo. Y cuando hablo de que recibieron, no fue porque le creyeron, sino realmente Jesús llegó y se confrontó con ellos. Más o menos 400 años, la historia habla de 450 en alguna parte, 460, 430, 420, pero se ha dado un número exacto y se habla de ese periodo de 400 años. Durante esta época entonces nacen los saduceos. ¿De dónde vienen los saduceos? Para aquel tiempo en un partido político, ¿cierto?, descendiente de los asmoneos, jefes políticos que gobernaron entre el año 164 y 37 antes de Cristo. Los asmoneos también eran una corriente político-filosófica y fueron gobernantes, dicen, del 164 y 37 antes de Cristo, ya ellos desaparecieron. Dice, más o menos aparecen en el año 140. Más o menos este es el aparecimiento de ellos públicamente, aunque hayan comenzado desde el 164. Entonces, los saduceos vienen de una familia de políticos importantes, gente académica, gente estudiada, y también aparecen por aquí esta corriente llamada los fariseos. Más o menos surgen en el mismo tiempo. Esto es el siglo II, esto que vemos aquí, antes de Cristo, y esto también es el siglo II. Heredero del Hasidim, un grupo con mayor autoridad dentro del pueblo. ¿Quiénes eran los Hasidim? Este era un grupo que manejaba la ortodoxia del judaísmo. Es decir, que eran ortodoxos totalmente y mantenían esa tradición del judaísmo a costa de su mismo testimonio, de lo que fuera, para seguir conservando esa autoridad de las escrituras y de esa tradición que ellos traían. Dice que para este año, para este tiempo, para el siglo II, aparece la Septuaginta. Y la Septuaginta lo vamos a ver más adelante reflejada, porque la Septuaginta es la traducción del hebreo y el arameo del Antiguo Testamento. Es esta traducción del Antiguo Testamento
al idioma griego, es decir, del hebreo y del arameo al idioma griego, y se llamó la Septuaginta. ¿Por qué se llamó la Septuaginta? Porque Ptolomeo II, aquel rey, digamos, para aquel tiempo, el jefe de de toda esta región que comprendía Egipto, Samaria, tomaba la parte de Israel también, tomó 72 ancianos, 6 de cada tribu de Israel, y los llevó a hacer la traducción, una fiel traducción de los idiomas hebreo y arameo al griego. Y esto para colocarlo en la biblioteca de Alejandría. Ya existía una biblioteca con más de 200 libros. Entonces, ¿qué está pasando en el periodo intertestamentario? ¿Qué está pasando en medio de Malaquías y Mateo? Están apareciendo grupos, pertenecían a partidos políticos, gente de mucha tradición, que están interpretando, que pertenecen al judaísmo, pero lo interpretan desde una perspectiva diferente, y ya vamos a ver por qué. Algunos creían en la resurrección y otros no creían en la resurrección. Periodo intertestamentario. Se construye una réplica del templo de Jerusalén en el monte Gerizim, en Samaria, alrededor del 330 antes de Cristo, y fue destruido por Juan Hircano. Juan Hircano es uno de los descendientes de los Ptolomeos. ¿Qué aconteció aquí? Un templo, escúchame bien, un templo como el que estaba en Jerusalén, una réplica de ese templo, se construye en Samaria. ¿Quién era Samaria? ¿Quiénes eran los samaritanos? Los samaritanos eran judíos que se habían revuelto en su genética con los caldeos, con asirios, con otros tipos pudiéramos decir así, de razas, de culturas, a causa de que Samaria había sido capital de estos imperios cuando estos imperios invadieron a Israel. Entonces los judíos que estaban allí, las mujeres, los hombres, terminaron ya juntándose porque ellos también pues fueron llevados, podríamos decirlo así, fueron tomados y llevados presos, cautivos, volvieron algunos de ellos, llegaron y ya llegaron cruzados. Entonces, los samaritanos no es una raza pura, no es un judío de raza pura. Y era por esto que siempre mantuvieron como esa enemistad, porque el judío orgulloso de su raza, genético orgulloso de su raza, no podía resistir al samaritano, ya que el samaritano era una mezcla de razas, no era un judío puro, hasta que llega Jesucristo, bendito Dios, y puede tener una gran conversa con la samaritana. Y cuando llega y cae el Espíritu Santo de Dios en Samaria, y los apóstoles dicen, ¿cómo le parece? En Samaria está cayendo también el Espíritu Santo, y ellos aceptan al menos, pues, de que hay un plan de Dios para ellos. Pero ellos cometieron un acto bastante confrontativo para los judíos, que fue construirles la réplica del templo y decir, en este templo también se sentará el Mesías. Dice que fue destruido en el año 109 por Juan Hircano. Dice, quizás sea el monte al que se refiere la mujer de Samaria, en Juan capítulo 4, verso 20, precisamente. Dice, en la época de Jesús, los samaritanos seguían adorando en las ruinas, así como hoy adoran los judíos en el muro de los lamentos, que es lo que queda, o podríamos decir, las ruinas del templo de Salomón. Los samaritanos hacían esto también, iban a las ruinas y adoraban allí a Dios en el templo. En este aparece la literatura deuterocanónica y la apócrifa. Y aunque aquí hacen parecer una diferencia entre deuterocanónico y apócrifo, realmente viene siendo el mismo. ¿Por qué? Porque apócrifo se llamó para este tiempo, para el tiempo de los 400 años de silencio, pero ya más adelante la Iglesia Católica llamó a los apócrifos deuterocanónicos, quiere decir que no están dentro del canon bíblico.
Entonces dice, bueno, se construyó la réplica, ya hablamos de esto. Dice, durante esta época no había profetas en Israel. Definitivamente no había profetas. Los escribas interpretaban la ley, ¿cierto? Dice que muchos habían vuelto ya del cautiverio de Babilonia, se encontraban todavía bajo el imperio persa, pero los que fueron llevados, muchos de los que fueron llevados regresaron porque es el tiempo también donde Nehemías, Esdras y Nehemías son llamados por Dios para el regreso del pueblo. Dice, pero aquí dice, muchos habían recientemente vuelto del cautiverio en Babilonia a Canaán y se encontraban bajo el dominio persa. Todavía había un dominio del imperio. Y esto acontece precisamente en este tiempo donde no había profeta. ¿Qué se leía para aquel tiempo? Bueno, se leía la ley, algunos conservaron la palabra para ese tiempo. Aquí hay una nota, cuando se cierra el Antiguo Testamento con el libro de Malaquías, dice, Judea era una provincia persa y lo fue durante 100 años después. O sea, durante 100 años fue una provincia persa. Estamos viendo aquí algo muy importante. No hay profeta, la ley es interpretada por los escribas. Un punto importante de este lugar. Dice, mientras Babilonia era potencia, los persas se fueron fortaleciendo gradualmente hasta vencer a los medos. Acuérdense que para el tiempo de entonces el nieto de Nabucodonosor, quien invadió, entonces el pueblo de Israel, los judíos más exactamente ya, porque los asirios se habían llevado a Israel, cuando invade ya para el tiempo de que los medos y los persas entran a destruir Babilonia, pues allí se encontraba bajo el gobierno de Nabonido, ¿cierto? Dice, entran bajo ese gobierno, era nieto de Nabucodonosor, y allí destruyen Babilonia. Entonces el pueblo de Israel se encontraba pasando de manos en manos. Se llevan al pueblo de los judíos, Babilonia, los tienen en su casa, en su país, invaden los medos persas a Babilonia, ¿cierto? Por la profecía de Daniel, ¿cierto? Menel Tekel, ¿se acuerdan? Mientras escribía esto, los persas invaden, entran, se llevan los tesoros, toman posesión del país, extienden sus dominios, pero siguen cautivos los israelitas. Pero mire que en este periodo hubo algo muy importante, porque en este periodo le dan la oportunidad a que ellos vuelvan a su tierra. Es decir, que no fueron maltratados de la misma manera. Ciro no fue un rey de maltratos como lo fue Nabucodonosor. Es más, Ciro estaba en contra de esos destierros que se le realizaba al pueblo. Ellos le permiten al pueblo, vayan en ese periodo de los medos persas, vayan a su tierra y le dan autoridad a los sacerdotes para que los sacerdotes sean quienes lleven al pueblo la dirección. Dice aquí, el hallazgo de un cilindro de arcilla escrito en idioma persa confirma la existencia del edicto de Ciro. Ya en 1947, los arqueólogos hacen unas excavaciones y se encuentran con este cilindro escrito ya, escrito en idioma persa, y este cilindro tiene esta información. Dice, su texto original dice, desde Jerusalén hasta Asur, y Susán hasta Agedei, la tierra de Nun, hasta la ciudad Sanban y Der, en la tierra de Cutí, y las ciudades sagradas al otro lado del río Tigris, donde se fundaban las moradas de los dioses. Hice llevar de vuelta los dioses y les daba morada eterna, e hice reunir todos los hombres y los mandé a reubicar en su terreno. Este fue el edicto de Ciro, donde hablaba de reubicar, hacer una reubicación de ese pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo de Israel. ¿Preguntas hasta allí? ¿Preguntas, Ciro? Aloncito.
No, pastor, yo creo que puede seguir. Ah, ok, perfecto. ¿Qué dice Hugo? Pastor, hasta ahí vamos bien, pastor. Exactamente. Entonces, mire dónde vamos. Se encuentra ya en excavaciones, por eso es tan importante la arqueología. En estas excavaciones se encuentran este cilindro, imagínate, después de tantos años, mis hermanos, después de tantos años, viene este encuentro. ¿Qué más vemos en este periodo? Recuerden que en este periodo no hay profetas. Dice, Ciro, conocido como Ciro el Joven, es el rey no judío más celebrado del Antiguo Testamento, debido a su edicto que permite a los judíos regresar a su tierra y reconstruir. Esto lo encontramos aquí. Vamos a buscar, Pastor Alonso Cobos, Esdras 1:1. Vamos a buscar, y vamos a buscar, Huguito, si estás por ahí, Segunda de Crónicas 36:22. Uno, pastor, de Esdras. Ajá, Esdras 1:1, 1 del 1 al 4, ¿sí, señor? 1 del 1 al 4. Pastor. Vamos a ver qué Esdras nos dice. 1 dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jehová, por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo el reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdele los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas, y ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Perfecto. Entonces, llega la reconstrucción del templo, los judíos vuelven a su tierra. Perfecto. Vamos a leer Segunda de Crónicas 36:22. Mientras tanto, mi pastor Alonso Cobos va buscando Isaías 44:28. Aquí se lo dejo, miren. Isaías 44:28, pastor Alonso. Se lo dejo subrayado. Vamos, Huguito, contigo. Segunda de Crónicas 36:22. Segunda de Crónicas. ¿Listo, Huguito? ¿Será que vos no me está escuchando? ¿Usted sí me escucha, pastor Alonso, bien? Alberto Sánchez, bendiciones. Sí, pastor, sí le escucho, pastor. Perfecto. Le escucho perfectamente bien, pastor. Aquí le escuchamos bajo el aguacero y los truenos, pero le escucho. Excelente, bendito Dios. Vamos a, yo creo que Huguito sigue buscando la cita. Vamos, pastor Alonso, si tienes la tuya. Isaías 44:28. Listo. Dice así, Isaías 44:28. ¿Qué dice de Ciro? Él es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Es decir, a Jerusalén será edificada y al templo serán fundidos. Perfecto, bendito Dios. O sea, desde el tiempo de Isaías, ya Ciro
ya Ciro tenía una orden. Pastor, Aunque qué no- pena interrumpir. Voy a Sí. estar conectado al Bluetooth porque el aguacero está bastante fuerte y no se escucha casi nada. Entonces voy a estar Ok. calladito escuchando por el Bluetooth. Listo, listo. Vale, pues. Huguito, vamos contigo, Hugo. No escucho, Huguito, creo que Hugo no nos está escuchando. Pero bueno, para la parte de Isaías y segunda de Crónicas no está lejos. Aquí Isaías 44:28 nos comparte algo extremadamente maravilloso. Los vasos sagrados fueron devueltos a Jerusalén, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esos vasos sagrados donde los reyes donde Nabucodonosor hacía banquetes y utilizaba los vasos sagrados del templo? Entonces, esta es la decisión de Ciro, y mire lo que acontece aquí. El comienzo del judaísmo rabínico. El judaísmo nace, que es la religión de los judíos en el tiempo de cautiverio. Pero aquí está la decisión del judaísmo rabínico. ¿Qué es el judaísmo rabínico? Aquí es donde nacen los rabinos. Los rabinos que son maestros. Es la traducción de maestro. Acuérdate que a Jesús se le dice rabí, que rabí era el sumo, prácticamente sumo sacerdote, sumo maestro. Entonces, los rabinos es toda esa comunidad que mantiene esa tradición y que hasta el día de hoy existen. Huguito, ¿nos está escuchando, Huguito? Parece que el internet está haciendo una mala jugada, Huguito. Perfecto, entonces aquí comienza el judaísmo a mano del rabino. Periodo intertestamentario, dice, en el periodo persa. Ya estamos aquí en el periodo persa. Entonces, ¿cuáles fueron los gobiernos, digamos así, gentiles que aparecen en este periodo? Entonces, aparecen los babilónicos, aparece, ¿quiénes más? Los persas. Aparecen los persas. Y comenzamos con algo importante aquí. Ciro nunca se ensañó con los vencidos. ¿Qué hacía Ciro? Mire, los integraba a su gobierno y a su ejército. Es decir, que no estaba bajo esos rudimentos de maltrato contra ellos. Rechazó las deportaciones masivas, prácticas de asirios y babilónicos. Desde el punto de vista teológico de los escritores bíblicos, dice, Dios como Señor de la historia se valió de este pagano para destronar reyes, conquistar pueblo y dar libertad a los judíos. Entonces, vamos a ver, mire, estamos en la diapositiva 9 y veamos aquí desde el comienzo. Veamos cuál es el gobierno que está comenzando aquí. Aquí estamos hablando de que estuvieron los babilonios, pero como historia, ¿cierto? Como historia, para tomar la referencia de que ellos los invadieron los persas. Pero aquí donde vamos, en el periodo intertestamentario, comenzamos con el gobierno de los persas. Regreso del pueblo de Dios, ya estaba el pueblo del Señor en su lugar. Aquí estamos en la diapositiva número 9. Dice, el dominio fue bastante tolerante y los judíos gozaban de libertad para que... Yo he escuchado a muchas personas predicando acerca de... después de los babilonios, no hubo un maltrato como tal. Más adelante viene otro tipo de maltratos, sí, para ellos. Ya para el tiempo del Imperio Romano, cuando se matan 3 millones de judíos, ¿cierto? Que son esparcidos para el año 70, que destruyen el templo. Ahí cambia la situación. Pero note que en el periodo de los persas, mire, el dominio fue tolerante, hubo tolerancia a la religión, un buen trato humanitario, diferente a lo que aconteció en el periodo anterior. Los persas permitieron que la nación judía fuera gobernada por un sumo sacerdote, sujeto al gobernador persa. ¿De dónde sale el sumo sacerdote? Aquí. Dentro de la tradición existía, dentro de su organización judía, pero aquí el sumo sacerdote pues
podría ser una persona muy, pero muy importante. Era el jefe prácticamente, el gobierno de esa ciudad. Aquí vamos a mirar algo. Durante este periodo creció la tensión entre los judíos que habían vuelto y los habitantes de raza mixta. ¿Cuáles eran los habitantes de raza mixta? Cuando empezamos a hablar, nos dimos cuenta que había unos habitantes de raza mixta. ¿Cuáles eran esos habitantes de raza mixta? Si alguno se acuerda. Los habitantes de raza mixta eran los samaritanos. Los samaritanos eran aquellos que habían sido cruzados con caldeos, que son los mismos babilónicos, y ya con los persas. Habían tomado mujeres, algunos habían tomado mujeres persas, habían regresado con ellas, y bueno, pues ya había una raza mixta, los samaritanos. Miren lo importante que tenemos aquí. Al terminar el exilio, los judíos habían adquirido 3 características. Vamos a ver cuáles eran las 3 características. Todos eran llamados judíos. La diferencia entre el reino del norte y el reino del sur dejó de existir. ¿Qué significa esto? Todos eran llamados judíos. Al principio, en los reinados hasta Salomón, podríamos decir, y parte de Roboam, eran llamados los israelitas, el pueblo de Israel, ¿cierto? La nación de Israel. Pero cuando se dividen las tribus, en el tiempo de Jeroboam y Roboam, entonces 10 tribus quedan del norte, llamadas Israel, y la tribu de Judá, junto a la siguiente tribu, a la otra tribu que quedó con ellos, son llamados los judíos. Entonces, ¿qué pasa? Ya no existía un solo pueblo de Dios, ya existían los israelitas y los judíos. Vienen los asirios y se llevan los israelitas, la tribu del norte, desaparecen los israelitas. Llegan los babilónicos y se llevan la tribu de Judá y desaparecen allí los judíos. Al regreso, ellos no regresan como israelitas y judíos y con las diferencias que tenían. Ellos regresan como el pueblo judío, ¿cierto? Dice, los judíos regresan aborreciendo la idolatría. Ahora el pueblo adora al único Dios. Ya no había israelita y judío. Ahora aparece el pueblo judío. Vamos a ver cómo comienza la historia. Va pasando un tiempo. Para este tiempo, ellos se llaman los israelíes. La nación de Israel vuelve originalmente prácticamente a su nombre, pero se llama la nación los israelíes. ¿Qué pasa? Sí, se siguen hablando de los judíos, pero para nuestro tiempo, 1948 para acá, entonces ellos son llamados los israelíes, pueblo de Israel, israelí, no israelitas. Dice algo importante, bueno, entonces, uno, las diferencias entre ellos dejan de existir. Vienen adorando al único Dios en una religión llamada el judaísmo. Dice, se comienza a desarrollar un fuerte orgullo racial. Los judíos eran el único pueblo de Dios, mientras las naciones diferentes eran consideradas bárbaras o gentiles. Vamos a explicar de por qué bárbaro. Para los romanos, todo aquel que no era romano era bárbaro, se le llamaba, y existieron unas tribus llamadas las tribus bárbaras, que en esto hacían énfasis los vikingos, muy reconocidos, y todos aquellos que no se sujetaron al imperio y que terminaron derrotando los celtas, todas aquellas tribus germanas que no se sometieron al imperio. Para los judíos, los que no eran judíos eran llamados gentiles, y es allí donde la Biblia habla de esa clase social. Los gentiles, los judíos, los romanos, los griegos, que lo vimos con anterioridad. Entonces, de allí es donde nace el orgullo racial, hasta con los samaritanos, porque como los samaritanos no eran puros, eran considerados impuros, eran también considerados desde otra faceta, como si fueran gentiles, pero en este caso impuros, porque habían pervertido
la raza. Ok, bueno, continuamos por aquí. Estamos en el periodo intertestamentario. Comenzamos con el imperio persa, los medos persas. ¿Por qué se llamaban los medos persas? Porque estos imperios se unieron de alguna manera, los medos y los persas, y formaron un solo imperio para conquistar Babilonia. Pero para este tiempo, entonces, los medos persas son conquistados, son derrotados ellos por el imperio de Alejandro Magno. Año 333 hasta el 117 antes de Cristo. Alejandro Magno, un joven de 20 años de edad, a la muerte de su padre, asume el mando del ejército de Grecia y conquista el mundo. Unifica los estados griegos, derrota a los persas en la batalla de Isla, sigue su marcha contra Egipto, donde todo lo que pertenecía al imperio persa, y empieza a conquistar Siria, Egipto, se rinden a sus ejércitos. Dice que Alejandro asume el lugar de faraón y dios de los egipcios. Mire cómo este hombre empieza a conquistar algo muy parecido a Simón Bolívar. Dice, funda la ciudad de Alejandría en su nombre, por eso se llama Alejandría, que vino a ser capital de Egipto, una ciudad muy importante. Hoy la capital se llama El Cairo. Acoge allí a los judíos y les concede ciudadanía griega, esparce ciudadanía griega a los judíos. Dice, 2 de los 5 barrios de Alejandría llegaron a ser de los judíos. Pues Alejandro el Magno fue un hombre que tampoco tuvo un correctivo de maltrato contra los judíos. Dice, la población judía llegó a ser más grande que la de Palestina. Hoy nosotros vemos que Palestina es la franja de Gaza, donde hay unos constantes intentos de sublevación contra el pueblo de Israel. Mire todo lo que empieza a conquistar Alejandro el Magno. Derrota al ejército persa, llega hasta Egipto, se convierte en faraón, toma la ciudad de Alejandría, dice funda la ciudad, no la toma, le da ciudadanía griega a los judíos, ¿cierto? Y emprende allí un imperio grandísimo. Año 332, los ejércitos griegos invadieron Palestina. Dice, los judíos habían estado prestando su ayuda a los persas en oposición a Alejandro. Según la tradición, mira lo que dice aquí, los judíos, para buscar el favor, para ganarse el favor de Alejandro, que no los mataran y no los maltrataran, dice que van una gran procesión de la familia sacerdotal. Escucha esto. Todos vestidos de ropas blancas, salen al encuentro de Alejandro a las afueras de Jerusalén. Esto para ganar el favor de Alejandro y no destruyera la ciudad y le pudiese permitir al pueblo seguir llevando su religión y sus leyes, que pudiesen seguir como venían con el imperio persa. Dice, el griego se convirtió en el idioma universal, Alejandro asumió el dominio de Jerusalén. El griego se convierte en el idioma universal tanto que el Nuevo Testamento es escrito en qué idioma. Alguien que me lo diga por aquí. Alguien de los pastores. ¿En qué idiomas se escribió el Nuevo Testamento? Vamos a esperar esa respuesta. En griego, pastor. En griego. Entonces, note usted la influencia de los griegos. ¿Qué eran los griegos? Bueno, aparte de que Alejandro fundamentó un poderío militar, ¿cierto? No mayor que el de Roma, porque Roma fue el ejército más feroz del mundo. El imperio romano fue reconocido por su ejército. Pero el imperio griego fue reconocido porque eran hombres intelectuales. La mayoría de los filósofos fueron griegos. Sócrates, Aristóteles, Platón. Vemos del tiempo de Mileto, Alquímedes, donde comenzó la filosofía. La mayoría de todos ellos fueron filósofos griegos. Hombres que
reconocieron o fundaron la retórica, la oratoria. La retórica son las reglas de la oratoria. La oratoria es una forma elocuente de hablar. La retórica, la oratoria y la elocuencia vienen de los griegos. Eran hombres con muchas capacidades para organizar la cultura. Allí nacen las bellas artes. La gente iba a estudiar a Grecia, bellas artes, esculturas. Todo esto nace en Grecia. Entonces, había algo muy importante, es que el mundo fue influenciado por el imperio griego. Por eso, más adelante se habla del imperio grecorromano, porque aunque los romanos existieron, con su imperio seguían influenciados por los griegos. ¿En qué? Leyes, costumbres, algunas, idiomas, fueron influenciados por esa cultura de los griegos. Dice, debido a la influencia, la cultura griega se propagó por el mundo. Es importantísimo, por el mundo. ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla del mundo? Bueno, por toda la parte que existía, por todo el imperio conquistado, a eso se le podía llamar el mundo. Pero para el tiempo de hoy, de alguna manera somos influenciados. ¿Cómo? La filosofía. Estudiamos filosofía en el colegio, nuestros hijos estudian filosofía en el colegio. Perfecto. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo está mi hermano Antonio Aguilar? Bendiciones, Antonio. Listo, entonces estamos hablando de dos gobiernos, de dos imperios en este tiempo. Medos persas y estamos hablando del imperio ¿qué? Griego, Alejandro el Magno. Ese no era su apellido. Magno es grande, magnificencia, una grandeza. Entonces, decirle Magno era reemplazarlo en nuestra traducción como decir grande, un hombre muy grande, de excelente magnitud. Bueno, Alejandro dio privilegios especiales a los judíos, los usó como colonizadores y dice los persuadió a establecer extensiones de las regiones en su imperio. En el año 323, cuando solo tenía 33 años, ya iban 13 años, comienza a los 20 a dirigir al ejército. A los 33 años de edad se preparaba para su expedición a Arabia. Pero acontece algo, muere de un violento ataque de malaria. Así muere Alejandro el Magno. No deja herederos, no deja hijos, porque Alejandro el Magno no consentía el amor de las mujeres. Alejandro, este hombre consentía el amor de los hombres, más exactamente. No tenía el mismo gusto, la preferencia heterosexual, sino una preferencia homosexual. Realmente el gran conquistador. Muere de un ataque de malaria. Aquí viene algo importante. Mire lo que acontece. La muerte de Alejandro fue seguida por una lucha por el poder que duró 20 años. Su reino lo divide en 4 territorios y a cada territorio le corresponde a uno de sus 4 generales más destacados y lujosos de la guerra. Dice, en Tracia y parte de Asia Menor quedó Lisímaco. Yo quiero que le tomen un pantallazo a esto, que lo escriban, pero esto es muy poderoso. Así se divide el imperio griego en 4 regiones. Como Alejandro no tenía hijos, no tenía quien dejarle su reino. Entonces se divide, cada general toma la parte que le corresponde de la que se encontraba al frente. Lisímaco toma la parte de Tracia y Asia Menor. En Macedonia y Grecia queda Casandro. En Siria quedó Seleuco. Y en Egipto, y también la parte que tiene que ver con Israel, queda Ptolomeo. Y ahí empiezan las dinastías entonces. La dinastía de Lisímaco, las dinastías de Lisandro, Seleuco y Ptolomeo.
de la dinastía de Ptolomeo nace una reconocida mujer guerrera y manipuladora llamada Cleopatra. Cleopatra sí existió en la historia real. Cleopatra. Perfecto, entonces quiero que escriban esto allí en su cuaderno o le tomen un pantallazo o vamos a tomar el pantallazo y lo enviamos. Lo enviamos por aquí. Para que quede constancia, eso es muy importantísimo que lo tengan presente. Así se divide, por eso aquí vamos a saber qué era lo que estaba perteneciendo o de dónde nació la Septuaginta, qué dinastía estaba allí cuando el tiempo de la Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento de los idiomas hebreo y arameo a el idioma griego. Listo, hermano, aquí estamos acomodando, esperando que me cargue el WhatsApp. ¿Preguntas hasta aquí? Vamos con dos imperios poderosísimos. Ya estamos llegando prácticamente al tercero, que se dividió en dinastías. Creo que ya llegó el pantallazo. Perfecto. ¿Cómo vamos? ¿Alguna preguntita? Pastor, cómo era el idioma persa? Bueno, el idioma persa era un idioma de muchos jeroglíficos. Entonces, era alusivo así como prácticamente tirando como a dibujos, pero no tampoco como los dibujos chinos, sino dibujos de expresiones. Si desea, regálenme un segundito y aquí te pongo la imagen del idioma persa. Eran jeroglíficos, para que los veas. Vamos a buscarle aquí. Ustedes están viendo mi pantalla, ¿cierto? ¿Sí están viendo mi pantalla? Hola, hola. Sí, señor. Pero, ¿qué están viendo en mi pantalla? ¿Están viendo esta imagen de los persas? ¿O se las cambio? Cuéntame, Hugo. ¿Está viendo la imagen o está viendo la misma? Ya. Sí, señor, sí. Ah, bueno, mira. Estos son los estilos. Perfecto. Listo. Entonces, voy a seguirles proyectando por aquí la imagen que tenía. Listo, aquí vamos. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? Bueno, parece que no tenemos preguntas. Estamos aquí en la diapositiva 17 y vamos a ir a darnos un pequeño recesito para que se tomen su agüita, se tomen su tintico y ya nos vemos por acá en 10 minutos, ¿vale? A las 35 nos estamos viendo por aquí. Vamos a tomarnos algo, a levantarnos, a caminar un poco y ya estaremos en 10 minutos aquí de nuevo. Yo no voy a cerrar la clase, simplemente voy a dejar aquí, voy a cerrar. Pueden cerrar las suyas. Ya volvemos en 10 minuticos. Hermano Antonio Aguilar, ¿cómo está llegando la señal, hermano Antonio? Bendiciones, ministro. Un poquito como complicado el internet. Listo, mis hermanos. Entonces, ya
Bueno, mis pastores, vamos colocándonos en órbita. Nos quedan 2 minutitos para que sigamos trabajando aquí. Bueno, bendito Dios. Vamos a confirmar por aquí presencia. Alberto Sánchez está por aquí. Alonso Cobos, Huguito. Bueno, bendiciones para todos. Confírmeme ahí su presencia para comenzar esta segunda sesión. Listo, pastor, pues aquí estamos ya. Ajá. Listo, perfecto, Pastor Alonso. ¿Alguna pregunta, mi pastor? No, pastor, ahí vamos. Perfecto. Vamos bien, ¿no? Vamos. Estamos hablando el periodo entre Malaquías y Mateo en la organización bíblica, pero realmente en la historia, en la parte, digamos, en la organización de la historia, podríamos decir que fue de Malaquías a Marcos, el primer evangelio. Pero bueno, eso no vamos a discutir realmente esa posición de los dos evangelios porque ya está organizado. Lo que podemos es tener muy claro el suceso o los sucesos. Listo, perfecto. Pastor Alberto está por ahí conectado, Guito. Amén, pastor. Listo, perfecto. El pastor Alberto está conectado por Bluetooth y eso le impide la apertura del micrófono. Vamos a ver entonces los dos territorios que fueron afectados por el Imperio griego. Egipto, los Ptolomeos, y Siria, los Seleucidas, la familia de Seleuco. Dice los Ptolomeos, 323 al 198 antes de Cristo. Ellos tuvieron este periodo prácticamente de gobierno. Asumieron el dominio desde Egipto. Y también, pues, ellos empezaron por derrotar al ejército persa. Dime. Perdón, pastor Hugo, ¿qué año no le 323 al 198 antes de Cristo. Ya en el año 198 prácticamente culmina, ¿cierto? De aquí. Y asumen el dominio de Egipto. Dice, los Seleucidas gobernaron sobre Siria, mientras los Ptolomeos gobernaron desde Egipto, o asumieron el dominio desde Egipto. Los Seleucidas gobernaron sobre Siria, asumieron el gobierno desde Siria. Dice aquí que Ptolomeo I le dio plena ciudadanía a los judíos y estimuló la erudición, pero ya Ptolomeo Filadelfo II se encargó de la Septuaginta. Cuando se habla de la erudición, está hablando de los eruditos, son aquellos traductores bíblicos. Ya Ptolomeo se encarga de la Septuaginta. Ya ustedes saben cuál es la Septuaginta. ¿Qué es lo que hace la Septuaginta? Dice, bajo Ptolomeo la suerte de los judíos fue buena. Miren lo que hablamos con anterioridad. Vivían en Egipto, edificaron sinagogas en Egipto, hicieron colonias en Egipto. Ya en el tiempo de Ptolomeo Filadelfo, apoyó la cultura y la literatura de los pueblos. Cada pueblo fue apoyado en sus habilidades de la cultura, de la literatura. Dice que Alejandría llegó a ser un centro de gran influencia judía, como lo podríamos decir. Ptolomeo abrió ciudadanía para los judíos.
hizo que los judíos hicieran parte del pueblo griego, exactamente. Ptolomeo Filadelfo II pidió al sumo sacerdote que le enviara a Alejandría 72 está en comillas porque realmente, perdón, está encerrado, porque fueron 72 realmente, pero se redujo a 70, fue como una manera de darle un número redondo, podríamos decir así. 70, fueron 72, 6 de cada tribu, y los eruditos judíos hicieron la traducción del hebreo, ¿cierto?, al griego. Pues recuerde que la Biblia tenía parte de arameo también, y esta traducción fue tomada de allí. Dice la traducción, dice que 70 días determinó la traducción del Torá. Al examinar las traducciones se descubrieron que eran idénticas, aunque cada traductor había trabajado por separado. ¿Cómo le parece? Acuérdense de la ley que había para los copistas, de los masoretas, de qué manera se debía traducir, cuál era el punto de la traducción y cuáles eran las exigencias de la misma. Año 198, Antíoco III, el Grande, conquista Palestina para los Seleucidas. Es decir, que le quita Palestina a Ptolomeo. Los Seleucidas, año 198, 165 a.C., dividieron Palestina en 5 provincias. Vamos a escuchar cuáles fueron las provincias de Palestina que están en la Biblia. Judea, Samaria, Galilea, Perea y Traconite. Estas fueron las 5 provincias: Judea, Samaria, Galilea, Perea y Traconite. Dice, el periodo seleucida fue el más cruel de la historia del judaísmo. Aquí sí empezamos a ver un estilo de crueldad. El principal villano, Antíoco IV, odiaba al pueblo judío y procuraba hacer los griegos. Forzó la cultura. Vamos a ver qué hizo este hombre. Este hombre hizo algo, pero tremendísimo. Entonces, ya Antíoco III ya se fue contra Palestina. Ya entonces hay guerra entre los mismos generales, y Antíoco, que odiaba al pueblo judío, procuraba hacer los griegos. ¿Qué le hicieron? Al procurar hacer los griegos, Antíoco trató de erradicar la religión judía. Punto importante. Escucha esto. Trató de erradicar la religión judía. Vendió a millares como esclavos. Mató a millares y tomó el tesoro del templo y profanó el templo. Dice, del año 167, luego de fracasar en una embestida a Egipto, Antíoco desahogó su frustración contra Jerusalén. Se fue contra Jerusalén. Mató a millares. ¿Cierto? Tomó los tesoros del templo, lo profanó. Vamos a ver qué más realizó este hombre. Destruyó los muros de la ciudad. Dice, sacrificó una cerda sobre el altar de los sacrificios del pueblo judío. Erigió un altar a Zeus, dios griego. Prohibió el culto en el templo y la circuncisión. Esto es un prototipo del anticristo, ¿no? El hombre que se va contra los fundamentos del pueblo judío, de su religión. Mira lo que dice aquí. Destruyó todos los ejemplares de las escrituras que fueron hallados, todas las traducciones de las escrituras. Mató a todo aquel que tuviera un ejemplar de las escrituras y vendió como esclavos a miles de familias, y recurrió a toda forma de tortura para obligar a los judíos a que renunciaran a su religión. Antíoco. Vamos a mirarlo por acá. Antíoco IV. Un hombre que fue un prototipo del
Contribución de los griegos al cristianismo. ¿Cuál fue la contribución de los griegos al cristianismo realmente? Bueno, aquí tenemos un punto muy importante. El idioma, porque terminamos o terminaron ellos con el idioma griego y el Nuevo Testamento se escribe. La Septuaginta. Terminamos con la traducción de la Septuaginta. Desarrollo del comercio. Los convierte en comerciantes. Dice, la cultura se va a escala mundial. Los griegos fueron los creadores de la libertad del pensamiento y la ciencia. ¿Negativos a qué? A la esclavitud y a la situación social de la mujer. Estos fueron los primeros hombres que defendieron a la mujer en su capacidad. Bueno, perfecto. Entonces, hoy vamos a tener un pequeño conversatorio hasta acá, hasta donde va, porque aquí lo que viene ya es algo que tenemos que ver en la siguiente clase, pero debemos dejar muy claro estos puntos importantes. Entonces yo le voy a pedir el favor entonces aquí al pastor Alonso que nos hable acerca de lo que en esta clase ha podido captar. No sé, pastor, si hizo apuntes o si tiene algunas preguntas, vamos a abrir este espacio al pastor que nos diga en qué podemos colaborar, lo que nos puede aportar. Lo mismo Guito y lo mismo el pastor Alberto. Si quedaron algunas dudas o si hay algo para aportar, aquí estamos. Vamos contigo, pastor Alonso. Bueno, mi pastor, y pues no, hasta ahí yo creo que está un poco claro. Sí. Usted viene allí enseñándonos, ¿no? De un poco sobre este tema, sobre los dos imperios, ¿no? Griego y romano, referente a Donde vamos en los persas y los griegos. Ya casi le los, vamos a llegar a los romanos. sí, y que sobre lo que hizo Alejandro Magno allí fue algo fuerte, poderosísimo, ¿no? Sí. Y sobre los cuatro gobernantes que él dejó. Gobernantes, sí, que él dejó ya por lo que no tenía descendencia, me imagino yo, ¿no? Tomar a esa gente, esos lugares, para ellos hacer lo que hicieron, Definitivamente. Sí. ¿verdad? Entonces, Sí, sí. lo Es que, importantísimo, pastor Alonso, lo que usted dice y lo que le queda claro acerca de cómo se divide el reino en los cuatro generales. ¿Cierto? Hasta ahí es un periodo donde estamos viendo unos sucesos muy poderosos. sí, fuerte, sí, claro. Sí, Ajá. recordemos que Daniel había profetizado acerca de este gran hombre, de Alejandro Magno, ¿cierto? Y lo Sí, había puesto claro. como el macho cabrío, ¿cierto? El Sí, macho cabrío. también profetizó de Ciro, ¿no? De Ciro, Cuando, claro que sí. sí, Se cuando había él habla ahí en esa profetizado. profecía de que Sí, Isaías profetiza de Ciro de una manera directa. ¿Sí me entiende? Daniel lo hace no de una manera indirecta, pero lo habla como alguien que vendría, ¿cierto? sí, Alguien que vendría y dominaría, ¿cierto? El macho cabrío que destruye a su oponente. perfecto, ¿no? Claro, claro. Cómo ahí se Cuando, manifiesta los reinos ahí de Ciro y de Alejandro Magno cuando Daniel mira esa estatua, ¿no? De oro, y así como él la miró, así vino y se vinieron cumplió los todo, reinos. hasta nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿no? Que fue esa piedra que destruyó ese barro y ese Y ese hierro. hierro, ¿no? Que fue entre el romano y el pueblo de Dios, ¿no? Acá ahí. Exactamente.
Entonces yo creo que eso tiene ahí algo muy poderosísimo, pero algo no conocíamos sobre esto, estos son estos generales que se fueron a estas regiones o a estos países, ¿no? Porque son países, hablando de Egipto, Grecia, Claro. eh, Y el pueblo de Israel, Siria. y claro, de Siria, ¿no? Claro. Entonces, Perfecto, perfecto. Eso, mi pastor. Bueno, me alegra mucho porque esto es lo que nosotros queremos, reforzarle a los pastores ese conocimiento y darles de una... Cleopatra, perdón, de Sí, esta, no le alcancé a tomar bien el nombre de esta mujer. Cleopatra, Cleopatra, ¿cómo me corrige el nombre? Cleopatra, Cleopatra. Ajá. Sí. Pero ¿qué fue esa mujer? ¿Qué hizo esa mujer? Bueno, Cleopatra, descendiente de los Ptolomeos, llegó a ser emperadora junto a su hermano de Egipto, ¿cierto? Fue la emperadora. Ajá. Sí, llegaron a ser emperadores, pues por familia, por herencia, pero era ella y su hermano, y ellos terminaron siendo enemigos, y Por ella hizo eso. una revuelta contra su hermano en Egipto, y mata a su hermano, matan al chico, porque el chico era un niño, lo matan y ella se corona la emperadora, si me entiende allí, la reina Cleopatra en Egipto, y ella se une con un general de Roma, un general de Roma muy reconocido, y este general, ella y el general terminan derrotados. Pero fue una mujer de un auge poderosísimo. Decía que era la mujer que utilizó el arte de la seducción para conseguir lo que quería. El arte de la seducción. Entonces, esta Fuerte. mujer prácticamente fue emperadora de Egipto. Prácticamente no, fue una emperadora, una emperatriz de Yo Egipto creo y que tomó de emperadora, yo creo que es la única mujer o hay más de entre ellas. No, solo conozco esa en la historia que nosotros manejamos bíblicamente, solo conozco ella que tomó ese poder. Y Fuerte. ya finalmente tomó el poder a la fuerza, ¿no? Porque Claro. digamos así, por generación y digamos así, como pudiéramos ver, como por tradición, el hombre era el emperador. Entonces, Claro. aquí ella y su Pues, hermanito. así semejante como la Biblia nos habla, no sé si en Crónica o Reyes, cuando Italia, ¿no? Esta mujer tomó el poder también suportó el trono de su hijo, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, el que iba a ser emperador era el hermanito, por Ajá, tradición, o sea, que un varón se separa del trono. claro. Ella, Y ella, se, ellas, ella tenía que compartir el trono, ¿cierto? Pero claro, el representante era el hermanito. Y claro, resulta que es el claro. momento donde ella pues se siente aludida por esto y como que entonces forma un frente de guerra contra su hermano. Y ella, a manos de la ayuda del general romano, antes que Roma fuera imperio, Roma era una república, pues termina en esta situación. Y ahí viene la derrota. Ella se envenena, ya muere. Mm, Y el general, quien iba a tomar el puesto de cónsul nuevamente en Roma, el general Julio César, muere. Los senadores lo matan, porque el hombre estaba llevando Roma al descenso. Y había otro general llamado Pompeyo. Para aquel tiempo, entonces, hay una guerra entre los dos generales. Mientras él va a dormir con Cleopatra, Julio César, Pompeyo le arma una guerra. ajá. Esa historia del pueblo romano, historia que vamos a ver en la historia humana, que vamos a ver historia humana. Listo, pastor. Ujú. Tocó, Huguito, no sé, Huguito, si tiene algo por aportar, por preguntar, mire, la charla se los puso buena. Pastor Alberto también, con mucho gusto. Pastor, pues de mi parte, pues admirado de todo lo que estamos viendo, de que Dios permite hombres que tratan de edificar en la fe del pueblo, levantar naciones que le sirvan a Dios
Y que vemos a través de las escrituras que también en la oposición, como estábamos mirando ahorita esos sacrificios, de sacrificar una cerda, o sea, eso es como algo satánico, ¿no, pastor? Es lo que se llama anticristo, eso es anticristo, ya. Ir en contra del prototipo de Dios. Que ha existido y siempre existirá, ¿no, pastor? Porque claramente dijo el Señor Jesucristo, imposible, es el imposible que Él dice, que no hayan tropiezos y vendrán persecuciones. Y son cosas que, pastor, se aprende, ¿no? Se aprende mucho de lo que estamos viendo. Muchas Bueno, cosas porque le amplían el conocimiento, lo extienden sí, y le señor. conectan, no quedan cabos sueltos, sino que usted conecta lo que va aprendiendo y eso va dando un resultado de continuidad y de separación de los temas, de saber dónde estamos, dónde estuvimos, ¿cierto? Dónde fuimos, dónde venimos. Eso es súper importante. Sí, señor. No sé de pronto si les causó curiosidad o sabían acerca de la réplica del templo que hicieron los samaritanos en el monte Gerizim, para esperar también para ellos esperar al Mesías. No sé si lo sabían, y si no, tengan muy presente esa parte, porque hubo una réplica del templo y otro pueblo reclamando al Mesías. Y hasta el día de hoy, ese pueblo también traduce, ya para el primer siglo, ese pueblo de Samaria, el idioma de ellos se llamaba el siriaco, un tipo de arameo, el siriaco, y ellos traducen el Antiguo Testamento al igual que lo traduce el pueblo judío con Ptolomeo, pero ya para el primer siglo. Traduce una Biblia que se llama la Peshita, la traduce del hebreo al idioma siriaco, que es un tipo de arameo. Y ellos también traducen la Biblia, la Torá, y traducen la Torá del Antiguo Testamento, también lo traducen y lo convierten en su propio idioma, también la convierten a su propio idioma y emprenden también la búsqueda del Mesías. Cuando se le destruye su templo, al igual que los judíos, ellos continúan en sus ruinas. Valdría la pena averiguar si todavía el pueblo samaritano está adorando en esas ruinas para este tiempo. Sería cuestión simplemente de volver a ver. ¿Algo más, Udito? No, pastor, pues hasta ahí, cosas claras y admirado de todo lo que uno va aprendiendo, pastor. Eso es importante. Ustedes no saben lo afilados que van a quedar para todo esto, de verdad. No es porque no sean hombres de revelación, porque la revelación está, pero es que la gracia y el conocimiento trabajan juntos. Las dos crecen. Jesús dijo, escudriñad las escrituras, porque os parece que en ella hay palabra de vida eterna. Amén, pastor. Pastor Albertico, no sé de pronto Albertico qué tiene para decirnos, si ya desconectó el bafle para darnos. Conectar el Bluetooth para poder participar, ¿no? Yo aquí escuchando, deleitándome, mientras voy lavando loza, voy escuchando, sabroso. Buenísimo. No está muy raspando bien. el sartén hoy. No. Nada, todavía estoy lavando la losita hasta ahora para empezar con el almuerzo, pero sí, bien, todo, no, muy sabroso. Estoy aquí oído pelado con el bafle a todo volumen para que la familia también aprenda. Perfecto, me alegra muchísimo esto, me alegra mucho y pues lo importante de todo esto, como le decía, es colocarse en el contexto de una historia bíblica. O sea, los sucesos del mundo nos deben interesar, claro que nos deben interesar, porque los sucesos del mundo son profecías. Pastor Alberto, ya salió ahí del lavadero. Doctor, mire, quedó impecable, ¿no? Impecable, ¿no? Eso hace parte del buen comportamiento, de la buena conducta.
Excelentísimos. Bueno, mis pastores, entonces vamos a pedirle al pastor Hugo Morales que ore por nosotros hoy y vamos a finalizar esta clase dándole gracias a Dios y esperando que esta grabación llegue a nuestros hermanos y que podamos reencontrarnos el lunes a las 7 de la noche para continuar con esta enseñanza. Entonces vamos contigo, pastor Hugo. Amén, pastor. Entonces vamos a orar. Dios. Padre maravilloso, en esta hora te damos toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, Señor amado. Padre, honramos, Señor, este momento, esta hora, Señor, estos momentos que dedicamos, Señor, al aprendizaje de tu palabra, Señor, a adquirir conocimiento, Señor. Oh Rey de gloria y majestad, Señor. Estos momentos, Señor, sean apreciados, Señor, por cada uno de nosotros, Padre maravilloso, Señor. Ven, Espíritu Santo de Dios, Señor, a rearguirnos en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por este día que pasó, por este día, Señor amado. Te damos gracias, Señor, por el pastor y profesor Hugo Camejo, Señor, quien nos invitó, Señor, Padre maravilloso, para instruirnos, Señor, para adquirir este conocimiento, Señor mío. Padre maravilloso, abre nuestro entendimiento, Señor, llénanos de sabiduría, de discernimiento, Señor mío, sobre tus palabras, Señor. Bendigo a cada pastor, a cada ministro, Señor. Estamos conectados y a los que no se pudieron conectar en esta mañana, Señor. Los bendigo grande y poderosamente, Señor, en tu nombre, Señor mío. Padre maravilloso y santo, coloca en nuestra vida el querer como en hacer, Señor. En el nombre maravilloso de mi Jesús de Nazaret, honras y glorias son para ti, Señor mío. Llénanos de bendición, Señor, cada momento, cada instante, Señor. Padre maravilloso, derrama, Señor, Padre maravilloso, Señor, bendiciones, Señor, para cada uno de nosotros y para cada una de nuestras familias, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, mis pastores, muchísimas gracias por estar en clase. El Señor Todopoderoso me los bendiga enormemente. Y bueno, vamos al almuercito, algunos a hacer almuercito, así como el pastor Alberto. Y otros vamos a ver si ya está listo. Tenemos que esperar otro ratito. Un abrazo. Amén, pastor. Bendiciones. Bendiciones. Cuídense mucho. Y bueno, el lunes le envío material. El lunes después de la